La primera vez que Manuel pensó en soltar el volante a 100 kilómetros por hora, no estaba triste, simplemente estaba cansado de escucharse a sí mismo. Sus pensamientos eran como una radio vieja que solo sintonizaba estática y gritos. En ese momento, apretó con la mano derecha una pequeña piedra de obsidiana que llevaba en el bolsillo. El contacto frío y liso del mineral contra su palma lo devolvió al asfalto. Manuel no es un sabio, es un hombre que limpia oficinas de noche. Su vida transcurre en el silencio de los pasillos vacíos, donde el eco de la mopa es lo único que compite con sus dudas. No sirves para nada, decía la voz. Todo lo que toca se rompe, repetía. Pero Manuel tenía un secreto. Cada vez que el pensamiento oscuro aparecía, lo imaginaba entrando en la piedra negra. Esa noche, mientras enceraba el piso del piso 12, vio a una mujer sentada en el borde de un escritorio, con la mirada perdida en el vacío de la ciudad tras el ventanal. Era Elena, una de las ejecutivas. Tenía los ojos rojos y una botella de vino a medio terminar. ¿Sigue aquí, Manuel?, preguntó ella sin mirarlo. Alguien tiene que borrar las huellas del día, señora Elena, respondió él, sin dejar de mover la mopa. Hay huellas que no se quitan con jabón. Manuel se detuvo. Sintió el peso de la obsidiana en su pantalón. Sabía exactamente de qué hablaba ella. El problema no era el trabajo, sino la tormenta que Elena llevaba por dentro, una que él conocía demasiado bien. Antes de irse, Elena dejó caer un sobre el escritorio. Manuel notó que sus manos temblaban de una forma que le resultó aterradoramente familiar. Manuel se acercó al sobre cuando ella se fue, pero no contenía papeles de trabajo, sino una carta de despedida que no estaba dirigida a nadie. Manuel leyó las primeras líneas y sintió un escalofrío. Elena no estaba planeando unas vacaciones, estaba planeando su salida del mundo. Sus pensamientos negativos habían ganado la batalla, convirtiéndose en una marea que la estaba ahogando. Al día siguiente, la buscó en la cafetería. No era su lugar, un empleado de limpieza no suele interrumpir el almuerzo de una jefa, pero el peso de la piedra de obsidiana en su mano le daba una valentía extraña. Se sentó frente a ella sin pedir permiso. Ayer olvidó esto, dijo Manuel, extendiendo el sobre. Elena palideció. Arrebató el papel y lo guardó en su bolso con furia. ¿Lo leyó?, susurró ella, con los dientes apretados. No es de su incumbencia. No lo es. Pero sé que el ruido en su cabeza no la deja dormir. Yo también lo escucho. Elena se rió de forma amarga, una risa que sonaba a cristales rotos. Usted no sabe nada, Manuel. Mi vida es un desastre que no se puede limpiar. El desastre no es su vida, Elena. Es lo que usted cree de ella. Mire esto. Manuel sacó la piedra negra y la puso sobre la mesa. La obsidiana brillaba bajo las luces fluorescentes, oscura y profunda. Es solo una piedra, dijo ella, escéptica. Es un filtro, corrigió él. Cada vez que usted piensa que es el fin, esta piedra recuerda que la tierra tuvo que arder para crear algo tan sólido. Elena tomó la piedra por curiosidad, pero al tocarla, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par, como si acabara de recibir una descarga eléctrica que no esperaba. Elena soltó la piedra como si quemara. Sus dedos aún vibraban. Manuel la observó con una calma que ella no lograba comprender. ¿Qué es esto?, preguntó ella, recuperando el aliento. Se sintió pesado. Como si mis manos pesaran de pronto 100 kilos. Es el peso de lo que no dice, Elena, respondió Manuel con voz suave. El poder de controlar los pensamientos negativos empieza cuando dejas de luchar contra ellos y los pones en un lugar donde no puedan morderte el corazón. Elena guardó silencio. Por primera vez en meses, el nudo de su garganta pareció aflojarse un poco. Manuel le contó, con frases cortas, que esa piedra había pertenecido a su hijo. Le explicó que, tras un accidente que él mismo provocó por ir distraído con sus propias culpas años atrás, se quedó solo. Yo me culpé cada segundo por lo que pasó, confesó Manuel. Mis pensamientos me decían que debía acompañarlo en la tumba. Pero un día, encontré esta obsidiana en sus cosas. Él la llamaba la trampa de sombras. Elena lo miró con una mezcla de lástima y respeto. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo los controla? No los detengo. Solo decido no ser ellos. La piedra es mi ancla. Cuando la toco, sé que yo soy el que sostiene la piedra, y no la piedra la que me sostiene a mí.
Esa tarde, Manuel le prestó el amuleto. Fue un sacrificio silencioso. Por primera vez en años, él se quedaba sin su escudo protector. Al llegar a su casa esa noche, Manuel entró en su habitación y, por primera vez en una década, no pudo encontrar la calma. La falta de la piedra de obsidiana dejó a Manuel vulnerable. Sin su ancla física, los recuerdos del accidente volvieron con colores demasiado vívidos: el chirrido de los frenos, el olor a caucho quemado y el silencio de su hijo en el asiento trasero. Manuel se derrumbó en el suelo de su pequeña cocina. No fue mi culpa, susurró, pero la voz en su cabeza fue más rápida. Claro que lo fue. Eras tú quien conducía. Mientras tanto, en un apartamento de lujo al otro lado de la ciudad, Elena sostenía la piedra. Se dio cuenta de algo que no había notado antes. La piedra tenía una pequeña grieta, casi imperceptible. No era perfecta. Era un pedazo de roca que había sobrevivido a un impacto. Al día siguiente, Elena fue a buscar a Manuel al sótano del edificio de oficinas, el lugar donde él guardaba sus implementos de limpieza. Lo encontró sentado en un rincón, con la mirada perdida y las manos temblorosas. El hombre fuerte y calmado que ella conocía se había desvanecido. Manuel, vine a devolvérsela, dijo ella, preocupada. Se ve mal. No puedo callarlas hoy, Elena, dijo él, sin mirarla. Pensé que ya era libre, pero sin el símbolo, vuelvo a ser el monstruo que mató a su familia. Elena se dio cuenta de la verdad. Manuel no era un maestro del autocontrol por sabiduría, sino por pura supervivencia. Su paz era una construcción frágil que dependía de un objeto. Elena no le entregó la piedra de inmediato. En lugar de eso, la apretó con fuerza y le hizo una pregunta que cambió la percepción que Manuel tenía de su propio sacrificio. ¿Y si el poder no está en la piedra, Manuel?, preguntó Elena, arrodillándose frente a él. Usted no entiende. Ella absorbe lo malo. Si no la tengo, lo malo se queda en mi sangre. No, dijo Elena con firmeza. Usted me la dio para salvarme. Eso no es algo que haría un monstruo. Usted se sacrificó para que yo tuviera una noche de paz. Elena tomó la mano de Manuel y puso la piedra de obsidiana entre las palmas de ambos. El contacto de sus manos, unidas por el mineral frío, creó un momento de intimidad inesperada. El silencio en el sótano era denso, cinematográfico. Escúcheme, continuó ella. Usted me enseñó que la piedra es una trampa de sombras. Pero las sombras solo existen si hay luz cerca. Sus pensamientos negativos son reales, pero su acto de bondad de ayer también lo es. Manuel cerró los ojos. Por primera vez, no trató de usar la piedra como un cubo de basura para sus miedos, sino como un puente hacia otra persona. El control no era silencio absoluto, era aprender a hablar a través del dolor. Tengo miedo de que, si me perdono, lo olvide a él, confesó Manuel con la voz quebrada. Perdonarse no es olvidar, Manuel. Es dejar de castigarlo a él a través de usted. En ese momento, un guardia de seguridad entró en el sótano para anunciar que había un problema eléctrico en el edificio. El ambiente cambió de golpe. La tensión emocional fue interrumpida por una alarma que empezó a sonar con fuerza. El guardia los miró con extrañeza y gritó que debían evacuar. El humo empezó a colarse por debajo de la puerta del sótano. No era un ejercicio, algo se estaba quemando arriba. Manuel sintió que el corazón le saltaba en el pecho. Por un segundo, el miedo lo paralizó. Sus pensamientos le gritaban, vas a morir aquí, igual que ellos. Manuel, tenemos que movernos, gritó Elena, jalándolo del brazo. Él apretó la piedra de obsidiana. Estaba caliente, casi quemaba. Manuel se dio cuenta de algo, siempre había usado la piedra para esconderse del dolor, pero ahora el dolor estaba afuera, en el fuego. El verdadero giro no era controlar lo que sentía, sino decidir qué hacer con ese sentimiento. La salida de emergencia del sótano está bloqueada por las máquinas, dijo Manuel, recuperando la calma. Tenemos que subir por la escalera de servicio. Está llena de humo, pero es la única forma. No puedo hacerlo, Manuel. Mis piernas no responden, dijo Elena, temblando. Sí puede. Usted sostuvo mi mano cuando yo me caía. Ahora yo la sostengo a usted. Olvide el miedo, piense solo en el siguiente paso. Subieron los primeros escalones. La oscuridad era casi total, excepto por la luz roja de las alarmas. Manuel guiaba a Elena,
usando la piedra como un punto de contacto entre los dos. Pero al llegar al piso 4, una explosión pequeña en un panel eléctrico los lanzó al suelo. «¿La piedra?», gritó Manuel, estirando la mano hacia el vacío. «Olvídala, Manuel. Hay que salir», le suplicó Elena, tosiendo por el humo. Manuel se quedó congelado. Por primera vez en 10 años, estaba totalmente solo con su mente. Sin el objeto negro en su bolsillo, se sentía desnudo. Los pensamientos negativos volvieron como lobos hambrientos. «No puedes salvarla, eres débil, vas a fallar otra vez». Elena lo tomó de la cara con ambas manos. «Míreme, Manuel. La piedra era solo un pedazo de roca. El que me dio esperanzas ayer fue usted, no la piedra. El que está aquí salvándome es usted». Manuel respiró hondo. El aire quemaba, pero sus ojos se aclararon. Se dio cuenta de que el poder de controlar sus pensamientos no venía de un amuleto, sino de su propia voluntad. Él era el dueño de la radio, no la música triste que sonaba en ella. «Tiene razón», dijo él, con voz firme. «Vamos, falta poco». Siguieron subiendo. El calor era insoportable. Manuel cargó a Elena en los últimos metros porque ella ya no podía respirar bien. Cada paso era un sacrificio silencioso. Cada pensamiento de rendirse era aplastado por una sola palabra en su mente: «Vive». Al llegar a la puerta de la terraza, Manuel descubrió que alguien había puesto un candado por fuera. El calor en la puerta era extremo. Manuel golpeó el metal con todas sus fuerzas, pero no cedía. Elena se dejó caer contra la pared, cansada de luchar. «Quizás este es mi destino, Manuel», susurró ella, cerrando los ojos. «Quizás la carta de ayer era una señal». «No diga eso. El destino no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa», respondió Manuel, buscando algo para romper el candado. En ese momento de desesperación, Manuel sintió una paz extraña. Ya no necesitaba la piedra de obsidiana. Se dio cuenta de que su mayor enemigo no era el fuego, sino esa voz que le decía que se rindiera. Cerró los ojos y, por primera vez, no peleó contra el pensamiento negativo. Simplemente lo dejó pasar, como una nube negra, y se enfocó en el amor que sentía por el recuerdo de su hijo. «Hijo, ayúdame», murmuró. Encontró un extintor pesado en la pared. Lo levantó con una fuerza que no sabía que tenía. Los pensamientos de cansancio desaparecieron. Solo existía él, el extintor y el candado. Estaban atrapados en el piso más alto mientras el fuego subía. Manuel golpeó el candado 1, 2, 3 veces. Al cuarto golpe, no solo rompió el metal, sino que escuchó una voz del otro lado que gritaba su nombre. La puerta se abrió de golpe. Era un bombero que estaba revisando la azotea. Manuel y Elena salieron a la noche fría, cayendo sobre el suelo de cemento. El aire fresco se sintió como el cielo. «¿Están vivos?», gritó el bombero, pidiendo ayuda por radio. Mientras los atendían, Manuel miró hacia el borde del edificio. La ciudad brillaba abajo, ajena al drama que acababa de ocurrir. Elena estaba a unos metros, recibiendo oxígeno. Ella lo buscó con la mirada y le sonrió. Era una sonrisa real, la primera en mucho tiempo. Manuel sintió un vacío en su bolsillo. La obsidiana se había ido para siempre. Pero, extrañamente, no sentía miedo. Se dio cuenta de que no necesitaba atrapar sus sombras en una piedra. Podía verlas, aceptarlas y decidir no seguirlas. «Lo logramos, Manuel», dijo Elena, acercándose con una manta sobre los hombros. «Usted lo logró, Elena. Usted decidió subir esas escaleras. Perdí su piedra, Manuel. Lo siento tanto». Era lo único que le quedaba de su hijo. Manuel miró al cielo y por fin sintió que su hijo no estaba en un objeto, sino en la fuerza que tuvo para salvar a esa mujer. El sacrificio de perder el recuerdo físico fue lo que le dio la libertad espiritual. Meses después, Manuel recibió un paquete pequeño en su nueva casa. Manuel abrió el paquete. Dentro no había una piedra negra, sino una foto de Elena sonriendo en un parque, junto a una nota que decía: «Gracias por enseñarme que yo soy la dueña de mis pensamientos». Manuel ahora trabaja en un jardín público. Ya no limpia oficinas de noche, ahora cuida flores que necesitan luz para crecer. A veces, los pensamientos oscuros regresan. A veces recuerda el accidente y siente que la tristeza lo quiere hundir. Pero ahora sabe qué hacer. Se detiene,
respira hondo y se dice a sí mismo, este pensamiento no soy yo. Es solo un visitante. No necesita amuletos. Sus manos, antes endurecidas por el trabajo y el dolor, ahora son suaves para cuidar la vida. Se sienta en una banca y observa a los jóvenes pasar. Ve a un chico sentado solo, con la cabeza baja, y nota esa mirada de ruido mental que él conoce tan bien. Manuel se acerca, se sienta a su lado y le pregunta, ¿mucho ruido ahí dentro hoy, muchacho? El joven lo mira sorprendido. Manuel no le da un sermón. Solo le ofrece un momento de compañía silenciosa. El poder de controlar los pensamientos negativos no es borrarlos, es aprender a caminar con ellos sin que te desvíen del camino. Manuel mira sus manos vacías y sonríe. Está en paz. El destino ya no es una carga, sino un libro que él mismo escribe cada mañana. Fin. No olvides suscribirte a nuestro queridísimo canal.